Muy bien. En los tiempos de Jesús, él, obviamente, es imposible no relacionar a Cristo, Jesús, con los pecadores. ¿Sí o no? Si hablamos de Jesús, hablamos de pecadores. Si hablamos de Cristo, hablamos de gente que, pues, vivía vidas muy desordenadas. Pero yo me doy cuenta, leyendo un poco en la palabra, que hay de pecadores a pecadores. No todos los pecadores son iguales, ni todos practicaban el mismo pecado. No todos eran ladrones, no todos eran adúlteros, no todos eran mentirosos, no todos eran publicanos, no todos eran rameras o adivinos, no todos eran egoístas o todos eran avariciosos. No, hay diversidad de pecadores. Hay, como dirían por ahí, hay pecadores de todos los colores y sabores, ¿sí? Muchos tipos de pecadores. Sin embargo, me llama la atención cierto grupo de pecadores que se salvan. Cuando tú ves a Cristo, y como dijimos, no podemos hablar de Cristo sin pecadores, hay muchos pecadores que se salvaron con Cristo, ¿sí? Y entre ellos había gente que podríamos decir socialmente, hablando como hombres, como humanos, de lo peor, de lo peorcito. Rameras, prostitutas, y digo hablando como humanos, como hombres, porque Dios no desestima a nadie. Ladrones, publicanos, gente que era despreciada, fueron restaurados por Cristo plenamente, ¿sí o no? Gente que era tachado, catalogado como de lo peor, bandidos. Ahí Judas era celote, ¿no? Era de carácter fuerte, quizás vengativo contra los romanos, como quizás sediento de venganza o de sangre. Gente así del vulgo, grosera, mal hablada, lépera, pero cuando se encontraron con Cristo, produjo en ellos un cambio y se convirtieron a Dios. Y tengo en la Biblia otro grupo de pecadores que no se convirtieron. Hoy el tema lo tengo titulado Los peores pecadores en los tiempos de Jesús. Y cuando digo peores pecadores, quiero con la ayuda del Espíritu Santo que quede muy claro que no estoy tratando de catalogar los pecados como que pecados son más grandes o más chicos que otros. No los quiero catalogar, pero es inevitable también notar que había ciertas conductas en unos pecadores que impidieron que se puedan convertir a Cristo. Impidieron. Hay ciertos pecados que impiden gravemente que la gente se convierta a Cristo. Lo curioso de esto es que hay otros pecadores que si nos equivocamos podemos decir, estos son de lo peor. Borrachos, marihuanos, rameras, prostitutas, ¿sí? Hechiceros, brujos. Estos no tienen salvación y resulta que fueron los primeros que se salvaban. ¿Amén? Eran los que primero se convertían. El Señor Jesús dijo de ellos a los fariseos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, muy bien hermano, al reino de los cielos. O sea que les van ganando, le dijo Jesús. A lo que ustedes llaman lo peor del mundo, ellos les van ganando a ustedes. Y esas personas que recibían las palabras de Jesús no eran publicanos, no eran prostitutas, no eran gente de la calle o lépera o grosera o falta de educación. No, eran bien cultos, bien educados, con bonitos trajes, sublimes, respetuosos. Cuando tú veías a alguien con una túnica larga, unas cintas que le llamaban filacterias colgando de los brazos, enrollando en los brazos, y su túnica, y aquí un cuadrito, y muy solemnes con la barba larga y el manto, y así rezando en todo tiempo, orando en todo tiempo, tú dirías, no hombre, este hombre está muy, muy entregado a Dios. Pero resulta que no era así. En los tiempos de Jesús habían muchos tipos de pecadores, entre ellos
gente que de tanto pecado era morada de demonios, y aún así fueron libertados por Cristo. Prostitutas fueron perdonadas por Cristo. Endemoniadas fueron liberadas por Cristo. Ladrones fueron perdonados por Cristo. Cobradores de impuestos fueron perdonados por Cristo. Adúlteras fueron perdonados por Cristo. ¿Quién es el que te condena? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús la perdonó a la mujer adúltera. Engañó a su marido, la sorprendieron en el acto y la trajeron para que la mataran, pero como querían que Jesús dijera algo para dejarlo malo, para matarlo, resulta que Jesús demostró su compasión con ellas y demostró al mismo tiempo que sus acusadores eran tan culpables como ella. Para nosotros, la sangre de ese hombre. ¿Quiénes están hablando aquí? Los fariseos y los escribas. Y ahora has llenado Jerusalén de tu doctrina, ¿sí? Y además de esto, por encima de esto, nos estás echando la culpa de que nosotros matamos a Cristo. Y hago esta pregunta: ¿no ellos mataron a Cristo o sí lo mataron? ¿Ellos mataron a Cristo? Sí lo mataron. Pero fíjate cómo ellos dicen de sí mismos: nosotros no lo matamos. Ustedes apóstoles dicen que nosotros lo matamos, pero yo digo que yo no maté a Jesús. Si seguimos leyendo, vamos a ver que el apóstol Pedro dijo: híjole, sí es cierto, es que yo pensé que ustedes lo mataron. Es que a mí me dijeron y yo no sabía, yo me imaginé. No, perdóname, ya que me lo aclararon, voy a ir allá afuera a predicar de que no ustedes lo mataron, fueron los romanos. Ve lo que dice el versículo 28, repito: nos mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Nos quiere hacer responsables de la muerte de ese? Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. El apóstol Pedro se retractó. Ustedes lo mataron. Me estás echando la culpa. Es que tú lo mataste. Y dése cuenta de que un fariseo está persuadido, está convencido. El fariseo, ¿de qué está convencido? Yo no le he hecho daño a Cristo. Pero es evidente que sí. Es evidente que mataron a Jesús. Es evidente que ellos fueron. Es verdad. No fue un escriba que agarró los látigos y le despedazó la espalda a Cristo, ¿sí o no? No fue Anás en un lado de la cruz y Caifás en otro lado de la cruz, cada quien con un martillo y un clavo, ¿verdad? No fue Anás el sacerdote. Los dos eran sumos sacerdotes, era un desastre. Pues solo debe haber uno, pero había dos. No era Anás y Caifás clavando a Cristo en la cruz. No era un escriba, un fariseo sosteniendo sus pies mientras otros lo clavaban. No, eran los romanos. Pero ellos fueron la máquina, ellos fueron la mente maestra de ese homicidio. Ellos fueron el autor intelectual de la muerte de Cristo. Y esto lo sabemos perfectamente porque ellos eran homicidas, ¿sí? Jesús les dijo a los fariseos que ellos eran homicidas. Ellos eran homicidas. Es más, si seguimos leyendo, ve lo que dice allá en el verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿cómo reaccionaron? Se enfurecían y querían, ¿qué? Invitarlo a los frapés, ¿no? Eso querían hacer con los apóstoles. No, voy a invitar a un frapé. Están muy ricos los frapés de Quimila. Te voy a invitar uno. Eso dijo. Querían matarlos. Ellos dicen por fuera: yo no maté a Jesús.
Pero un apóstol bien valiente que dice, tú eres el asesino, y este Cristo que ustedes intentaron desaparecer, el Padre lo ha exaltado en lo extremo, ¿sí? Lo ha exaltado, y somos testigos de eso, de que está vivo y resucitado y que tiene poder, y el Espíritu que está en nosotros, somos testigos. Ellos se quedaron impactados, pero al mismo tiempo estaban furiosos y querían matarlos. El deseo de su corazón es, queremos matar a los apóstoles. ¿Qué pecadores son los peores delante de Cristo? Porque hay muchos homicidas que fueron perdonados en Cristo, ¿sí o no? Muchos homicidas. Es impresionante ver a un hombre súper inteligente, director de una de las empresas más grandes del mundo, que maneja millones de dólares, administra muchísima gente, una nómina de miles de empleados, siempre lanzando productos exitosos, siempre lanzando hit en ventas. Todo el mundo quiere sus mercancías. No me acuerdo de su nombre, es el sucesor de Steve Jobs, el creador de los productos electrónicos con la manzana mordida, el Apple, iPad, iPhone, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. El sucesor de Steve Jobs, no me acuerdo su nombre, pues lo dejó por algo, ¿no? En su lugar, como alguien muy inteligente. Este hombre es homosexual y tiene su pareja homosexual, ¿sí? Es un hombre ya de la tercera edad, que tiene su esposo, por así decirlo, ¿no? Y tú te puedes imaginar, ¿por qué te pongo este ejemplo? ¿Cómo es que hay alguien tan inteligente y que sea homosexual? Es que la inteligencia no está peleado con el homosexualismo, ¿o sí? ¿Los homosexuales no son inteligentes entonces? No, hay muchos homosexuales muy inteligentes, muy sagaces. ¿Cómo alguien que domina las artes marciales, el karate, el kung fu, el judo o muchas artes marciales y sabe pelea y tácticas de combate, también sea homosexual? ¿A poco las peleas o las artes de pelear están peleadas, para la redundancia, con el homosexualismo? Tampoco. El hecho de que uno sea homosexual no va a impedir que sea un gran artista, que sea un gran empresario, que sea un gran corredor de autos, que sea un gran atleta, que sea un gran arquitecto, o panadero, o repostero, o luchador, o lo que tú quieras. ¿A qué voy con esto? Que a veces nosotros pensamos que podemos separar las cosas. Estas personas así no pueden ser asado, no pueden hacer así. Si son muy inteligentes, no pueden ser pecadores. O si son pecadores, no pueden ser muy inteligentes. No, existe esa mezcolanza. Así como hay hombres muy inteligentes que caen con la bebida. Hay hombres muy inteligentes que su perdición son las mujeres. Hay hombres muy inteligentes o mujeres muy inteligentes que su perdición es el lesbianismo, ¿sí? O un tipo de droga, o un tipo de narcodependencia. El caso es de que en los tiempos de Jesús, si habían borrachos en los tiempos de Jesús, su vida podría estar combinada con un montón de conductas que o lo acercaban a Cristo o lo alejaban de Cristo, ¿sí? Porque habían homicidas que fueron perdonados, pero estos homicidas no fueron perdonados, eran homicidas. Escúchalo bien, el ejemplo del empresario homosexual. Estos eran asesinos y ocupaban los cargos más altos de la autoridad de Jerusalén. Y eran asesinos. ¿Será que hoy no habrá alguien ocupando un cargo muy alto en el país de México y que sea homicida? ¿Tú qué crees? Uy, a mí me da trabajo decir que no, porque estoy casi seguro que sí. No quiero caer en esa murmuración mundana que dice, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Dicen, ¿no? No, pero realmente es de que es inevitable pensar por qué hay tanta impunidad y maldad en nuestro país. Porque un estado como Oaxaca
como guerrero puede estar dominado por el crimen organizado y no puede hacer nuestro país nada para erradicarlo. Y un país tan pequeñito como El Salvador ha erradicado toda su violencia en cuestión de días. Y no tiene la capacidad militar ni la fuerza policíaca que nosotros tenemos. Es inferior y lo ha logrado. Todo depende mucho. ¿Quién es el que ocupa una grande función? A veces pensamos los que hacen grandes cosas no pueden hacer cosas muy malas. No necesariamente. Y eso es a lo que Cristo puede catalogar como los peores pecados. La masa, tú le echas levadura. ¿Puedes separar la levadura de la masa después? No. Sin embargo, la levadura va a tener un efecto sobre la masa, la va a inflar. ¿Sí? La va a inflar. Jesús le dijo a sus discípulos, no se contaminen ¿con qué? Con la levadura de los fariseos. ¿A qué se refiere? Hay algo en los fariseos que está mal, que si tú lo copias, si tú lo abrazas, tú vas a quedar muy mal delante de Dios. Y Pedro no era pecador. Pedro no era pecador. Era muy pecador. Hay pecadores que se pueden arrepentir más fácilmente que otros. Vamos a analizarlos. Aquí podemos ver que ellos dicen, yo no soy culpable. En la mañana vimos un tema que ya no existe. Ya no existe. En la mañana vimos un tema que se grabó, pero ya no existe el tema. Que se llama, se llamaba, ya se me fue el avión. Los hermanos que estuvieron en la mañana, lo acabo de predicar en la mañana. Mande. El peso del evangelio sobre la humanidad. Gracias, hermano. Gracias. El peso del evangelio sobre la humanidad. Empezamos con este mismo versículo, pero nos fuimos por otro lado. Aquí voy a hablar de estas personas que dicen, yo no soy responsable de Cristo, pero ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Vamos a ver las características de estos hombres, que muchos de ellos se perdieron y están ahorita mismo en el infierno. Están en el infierno y no pudieron ser salvos. Habían muchos pecadores, pero ellos tenían algo adicional, una levadura, que también es un pecado, que si nosotros lo imitamos, nos vamos a perder, o cualquiera que lo imite. El principal de ellos, Mateo 23:1. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué debe de ser? Guárdalo. Todo lo que te enseñen, apréndelo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces. ¿Qué es lo que ellos hacen? Porque ellos dicen, pero no hacen. Y si tú analizas, por ejemplo, rápidamente, capítulo 23, versículo 13, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. El 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. El 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y así se va el 16, y así se va a otros versículos. 25, 23, 27, hipócritas. No se cansa de decirle hipócritas. ¿Qué pecado había de diferente? Porque hay homicidas y homicidas, hay ladrones, hay gente que ama el dinero. Pero si tú combinas la hipocresía con cualquier otro pecado, estás peor. ¿En qué consiste la hipocresía? En poner una máscara. Si alguien de aquí no quiere buscar a Dios, ¿qué necesitamos nosotros para imaginar que quieres buscar a Dios? Pero en el fondo de tu corazón
No lo quieres hacer. ¿Qué necesitamos nosotros para que imaginemos y digamos, esta persona quiere buscar a Dios? Ponte una máscara que cubra tu realidad. ¿Tu realidad cuál es? No me interesa Dios. No quiero saber de Dios. Pero como me gusta estar aquí, o como me gusta oír, o como ni modos, pues estoy por acá, pues me voy a poner una máscara. Y en esa máscara voy a aparentar como que todo está bien. Voy a aparentar como que voy a buscar a Dios. Voy a aparentar como que me interesa la palabra de Dios. Es más, soy bueno moviendo mis emociones. Voy a derramar una lágrima. Así cuando te ve el hermano y la hermana, vas a decir, wow, bendito Dios, se está convirtiendo esta persona. Es más, hermano, creo que está cristiana, vamos a bautizarla. ¿Sí? Yo creo, ¿no? Digo yo. Los fariseos, uno de sus principales pecados, que es la levadura de la hipocresía, es lo que impidió que se convirtieran a Cristo. Si eres ladrón y eres hipócrita, siempre vas a... ¿Qué es lo contrario de un ladrón? ¿Cuál es el disfraz del hipócrita si soy un ladrón? Pues voy a disfrazarme de gente honrada. ¿Sí o no? Si soy lujurioso y estoy en adulterio engañando a mi mujer, voy a llegar a mi casa con una sonrisa, con un ramo de flores y unos chocolates, y voy a invitar a mi esposa a comer en un restaurante y le voy a dar un anillo. Me voy a hacer pasar por un buen esposo. Si soy un hijo malcriado que en la escuela anda de novia en novia besuqueándose con cuanta tipa revoltosa se le acerca, cuando llego a la casa me voy a hacer pasar por el buen hijo de papá o el buen hijo de mamá. ¿Sí? Siempre la hipocresía va a buscar reflejar el rostro contrario de lo que realmente es por dentro. Tú puedes leerlo, el 23 completo en tu casa, te lo dejo de tarea. Jesús no deja de atacar, ¿qué? En los fariseos. ¿Qué? Hipócrita, 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 hipócrita. Y les empieza a decir, ¿por qué? Hipócrita, hipócrita, hipócrita. ¿Sí? Como dándonos a entender que a Dios no le gustan las máscaras. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Amén? ¿A Dios le gustan las máscaras? No. ¿A Dios le gusta la hipocresía? No. A Dios le gusta que seamos reales. Es momento de ser real. ¿Sí? Es momento de ser reales. Buscar a Dios de corazón, sin máscaras. Es más, con el paso del tiempo, como que algunos hemos aprendido un poquito a ver cuando uno ya es hipócrita y cuando uno a lo mejor es genuino. Y aún así, como que nos pueden llevar al baile. Y aún así, porque aquí solo el que sabe los corazones es Dios nada más. Pero como que uno va aprendiendo. Va aprendiendo. Los fariseos constantemente veían a Jesús con una apariencia buena. Maestro, le decían. ¿Lo consideraban maestro? ¿Consideraban los fariseos y los escribas maestro a Jesús? ¿Sí lo consideraban maestro? ¿Sí? Algunos dicen que sí. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Mateo 24, por favor. Mateo 24. A ver. Estoy en Mateo 23, ¿verdad? Vamos a verlo, aquí tengo el texto. Lucas, vamos a ver Lucas 16, 14 y 15.
Sí, es Mateo 22, pero Lucas 16, 14 y 15, perdón. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. ¿Cómo eran los fariseos? Avaros. ¿Qué es un avaro? Le gusta el dinero. Se reían de Cristo. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Delante de quiénes? Delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones. Porque lo que los hombres tienen por respetable, delante de Dios es una asquerosidad. ¿Se entiende? Porque lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es ¿qué? Abominación. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que haya un pastor que es muy conocido, mucha gente lo quiere y lo ama. ¿Sí? Y de repente, como decía un hermano de un movimiento mundial misionero que empezó ahí por Perú, se enteró el rumor de que el pastor había cometido una fornicación, pero no había manera de probarlo. Era la palabra de uno contra el otro. No había testigos ni forma. Y dice el hermano: pues voy a ir allá a viajar para atender este asunto personalmente. Porque dice él que se puso a orar y enseguida sintió, no me gusta utilizar esa expresión, pero él sintió que Dios le dijo: ¿sabes qué? Ve allá a atender ese asunto, pero rápido. Y buscó un vuelo y se fue. Cuando llegó él, notó que el ambiente se puso tenso y notó al pastorcito que estaba allá, lo notó así un poquito nervioso, pero con cara como de confiado. Ya te imaginarás las caras. De repente se para él allá, porque dice él: cuando yo llego, dice, en automático, cuando yo llego en esa iglesia, el pastor que está en esa iglesia, en automático, él deja de ser pastor. Yo soy el pastor de esa iglesia, dice él. Y me paro y les digo: pues vine a hablar del asunto que alguien está acusando a este hermano de fornicación. Y se pusieron a llorar todos, así, pero sollozando, así por los problemas, porque están lastimados. Cuando hay problemas graves en la iglesia, sobre todo los que tienen que ver con el ministerio, pues son dolorosos para la gente, duele a la gente porque aman al que predica y no les gusta ver que haya caído en pecado y lo que sea. Pero cuando él se fija en todos los que están llorando, porque guardó silencio y los empezó a observar, vio que en el fondo había otra señorita, aparte de la que había acusado, que estaba llorando, y había otra por ahí llorando, y estaban así. Dice, y yo las empecé a ver bien raras, dice, porque todos estaban sollozando, pero parece que a ella le estaban arrancando las piernas. Y empecé a recalcar el punto, El caso es que al fin de cuentas, este hombre, el que estaba el pastor allá, hizo una junta secreta con varios de la iglesia, para que vinieran con él en su defensa y dijeran: nosotros no estamos de acuerdo y nosotros no creemos que nuestro pastor haya hecho algo de lo que se le acusa. Además, tiene que haber más testigos según el reglamento de la iglesia, no de la Biblia, sino de ellos de la iglesia, aunque en la Biblia dice que hay que tener más de 2 testigos con una acusación, y de cierta manera es difícil cuando solamente uno acusa. Sí, así es. Y de repente se para una muchacha y dice: yo también me acosté con el pastor. Se levanta otra: yo también me acosté con el pastor. Se levanta otra: yo también me acosté con el pastor, dice. Ahí están los testigos, dice. Y tú te vas, le dice al pastor. Y lo echó. ¿La hipocresía hace daño? ¿Por qué? Porque puedes cometer una falta, pero ¿qué busca la hipocresía? Tapa la falta. Y pone la cara de un pastor fiel, santo. ¿No me descubrieron en este pecado? Voy, cometo pecado con otra muchacha. Nadie me descubre, ella no habla. ¿Qué hago con la hipocresía? La taparé. Hijo del diablo. Otra y con otra. No te vayas lejos. El líder de la luz del mundo está ahorita en la cárcel por abuso de menores en Estados Unidos. Él y su papá y su abuelo fueron acusados por lo mismo por decenas de personas. Niños y niñas fueron abusados por esos hombres. No cayó el padre en esta vida porque lo protegían
No quiero decir quién lo protegía. Hay libros que dicen quién lo protegía. El papá también hizo lo mismo, ¿sí? Samuel Joaquín. Y el hijo también hizo lo mismo, pero él sí cayó. Aunque el hijo cayó aquí en la tierra, sus dos papás deben estar ahorita ardiendo en el infierno, ¿sí? Aunque mucha gente diga que soy un blasfemo, porque es el hombre de Dios o el apóstol de Dios que está en Oaxaca, en Guadalajara, no sé en dónde. Miren, la hipocresía hace mucho daño. Si alguien es tentado con la lujuria, los mismos pecados sexuales, pero él huye de la hipocresía, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es más, pon tú que comete adulterio. A lo mejor no con nadie de la iglesia, pero con alguien del mundo. Más difícil que se dé cuenta la gente. Más difícil que venga alguien aquí a confesar su pecado. Más difícil, él lo va a guardar, nadie lo va a saber. Pero ¿qué tal si no batalla o se da cuenta que el diablo le pone la opción de, con la hipocresía, de poner una máscara y seguir viniendo y seguir levantando las manos y seguir cantando y seguir adorando y seguir sirviendo y seguir ministrando? Total, nadie sabe lo que estoy haciendo. Y entonces él rechaza la hipocresía. No, porque entiende que una vez que yo caiga en eso, Jesús dijo, no te contamines de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué le está obligando automáticamente a renunciar a la hipocresía? ¿Qué le está obligando? Le está obligando a confesar su pecado. ¿Sí o no? Amén. La hipocresía hace que pongamos máscaras. La hipocresía hace que ocultemos el pecado. La hipocresía es como la tapa de un sumidero. Es como la tapa de un sumidero. Yo, como ya leí en la Biblia, Mateo 23, que Jesús le dice a los hipócritas: oh, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro hay muerte y hedor, ¿no? Hay pudrición, maldad y toda clase de inmundicia. ¿Cuántos pecados sucios hay? ¿Cuántas cosas horribles hay? Aquí lo dice Mateo 23, estamos ahí cerquita. (27) Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Oh, qué preciosura de hermano, qué hermosa hermana, pero por dentro estás llenos de hueso de muerto y de toda cosa sucia. Fíjate lo que dice. ¿Quién se va a descubrir el adulterio allá afuera si nadie lo va a venir a acusar? Pero si renuncia a la hipocresía, sí o sí, ¿qué va a hacer? Hermano, ¿puedo hablar contigo? Sí, ¿cuándo? Tal lugar, a las 2 de la mañana. Ok, ¿en dónde? ¿En tu casa o en tal lugar o en mi casa? Ah, bien, te voy a ver. Hermano, pequé, me acosté con otra mujer que no es mi esposa. Voy a renunciar a la iglesia, voy a dejarlo todo, hermano. Ciertamente tu pecado es algo muy horrible. Has destruido a tu familia engañando a tu esposo o a tu esposa. Yo se lo he dicho a hermanos. Hermanos, en este momento tú mereces el infierno. Tú mereces el infierno. Y luego me acuerdo que también yo lo merezco, y a veces lo menciono, yo también me lo merezco, pero hermano, tienes dos opciones. La Biblia me dice que tienes dos opciones. Yo no te puedo ayudar en ninguna. Mi deber es mostrarte las opciones y que el Señor te ayude. Yo no puedo. O te endureces en tu pecado, te sujetas a una disciplina, o te arrepientes. Si te endureces y rehusas a la disciplina, te va a ir muy mal. Pero si te sometes a la disciplina y confiesas tu pecado y te arrepientes y te apartas y haces tus restituciones que tengas que hacer, pero deja de hacer lo malo, yo estoy seguro que Dios te va a restaurar. Y he visto hermanos restaurados, y también conozco gente que no está restaurada hasta el día de hoy. No está restaurada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque acompañaron su pecado, adulterio, ¿con qué?
con hipocresía. El sepulcro blanqueado es una tapa. Quita la tapa y vas a ver cochinadas. Allá en el trabajo, hay una oficina, había una mesita con una silleta y era el lugar para comer. Pero resulta que cuando yo veo ese lugar, veo que hay una tapa de concreto sellada con cemento, y digo, se me hace que esta superficie donde está la mesa y la silleta, se me hace que es un sumidero. Y no me gusta, de hecho no me gustaba. Cuando me sentaba yo ahí, me sentaba así como que nervioso, ¿no? Y le decía yo al dueño, oye, ¿no se rompe esto? No, que se va a romper, está reforzado, que esto. Bueno, no se rompe, me dice. Pero yo como ahí, y se va a romper esto y me voy a ver entre porquería, ¿no? Resulta que una vez falló el sistema del agua y llegaron unos albañiles y rompieron la tapa. Y dije, chispas, ya se va a oler feo. Rompieron la tapa, lo abrieron y era una cisterna de agua. Ah, bueno. Pero mientras ya estabas así como que, uy, ¿por qué? Porque vi la tapa. La hipocresía no es una buena señal, hermanos. Puedes esperarte detrás de ella mucha porquería. ¿Qué es lo contrario de la hipocresía? La humildad, sí. Pero la hipocresía habla a que confieses tu maldad, que no guardes nada. El pecador queda peor porque mientras más tapes su pecado, más maldades feas haces, más cosas horribles haces, más cosas vergonzosas haces. Y como es cada vez más asqueroso tu condición, ya no sabes qué hacer con tu vida y ya no buscas cómo tapar tu pecado. Y cuando sientes que están a punto de descubrirte, te escapas de tu casa, huyes del estado, del país. ¿Por qué? Porque no quieres que sepan de ti. Porque estás huyendo ¿de qué? De que tu pecado sea descubierto. ¿Sí o no? Ahora bien, la tapa de la hipocresía, y aquí detrás hay adulterio, del ejemplo que estamos hablando desde hace rato. Pero deja tú la hipocresía, quita el adulterio y pon avaricia. Está terriblemente mal. No, hermano, no, es peor si está el adulterio. No importa. Quita la avaricia, pon mentiritas, aunque sean mentiritas blancas, pero deja la hipocresía. Está terriblemente mal. Ahora, no importa el pecado que sea, y quita la hipocresía, sea adulterio, fornicación, avaricia, mentira o lo que tú quieras, lo va a llevar a la confesión, lo va a llevar a abrir su corazón y decir, Señor, mira la porquería que hay dentro de mi corazón y limpia mi corazón con tu sangre. Necesito ser limpio de toda la basura que hay adentro. No te puedo ocultar nada a ti, Señor. No puedo guardarte nada. Esa es la diferencia de los pecadores que se salvaban con Cristo, a diferencia de los fariseos. Los pecadores, prostitutas, rameras, borrachos, hombres como Pedro, gente vulgar, sin educación, sin escuela, terminaban arrodillados a los pies de Cristo y le decían con toda claridad, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Sí o no? La hipocresía no deja nada bueno. Lo que vimos en Lucas, lo que para los hombres es sublime, respetable, honroso, maravilloso. Oh, tremendo hombre de Dios. Pero si está en hipocresía, el que está en hipocresía es porque guarda cosas. ¿Sí o no? ¿Cómo puede uno hacer hipocresía si no hay nada que guardar? Por eso hay que buscar la santidad. Porque si tú buscas la santidad, más difícil es que seas tentado a ser hipócrita. Porque si no hay pecados, ¿qué vas a guardar? Pero si hay faltas, vas a ser muy tentado a ser falso, hipócrita. Estos son los peores pecadores en los tiempos de Jesús. Y hasta el día de hoy son los peores pecadores. ¿Cómo es que Jesús me salva a mí, hermanos? Yo nunca he pisado una cantina. Ganas no me faltaron, pero nunca pisé una disco. En Mérida no hay bailes como se hacen en los pueblos que ponen ¿cómo se llama? La corrida, ¿no? ¿Cómo se llama cuando pones la paja alrededor de los palos? ¿Cómo se llama?
el ruedo. En Mérida no ponen ruedo, hace años que no hacen eso. Pero no faltan en las colonias que cierren la calle y venga ya tipo Flash Gordon, drogas, alcohol, muchachas ahí con ropa apretada. Eso sí que no falta. En mis tiempos había mucho eso. Y sí me llegué a parar en la puerta con ganas de entrar, esperando a mis amigos a ver si salían. Es más, de hecho sí salieron corriendo porque habían golpeado a uno y lo fueron a buscar a golpear. Y estaba yo con mi bicicleta y empecé a temblar. ¿Qué hago yo aquí? Pero nunca me tocó entrar, pero siempre anhelando el pecado. ¿Cómo Cristo me salva a mí, hermanos? ¿No tenía pecado? Eso creía yo en un principio. Y no había forma de que me salvara bajo ese pensamiento. Dios me dio un regalo. ¿Cuál fue ese regalo? Mostrarme mi pecado como Él lo ve. Y uno de los primeros pecados que Dios me permitió ver en mi vida es la grande hipocresía que vivía como hijo, como empleado, como trabajador, con mi padre, con mi madre. Yo tenía una cara en la escuela, una cara en mi casa, y yo tenía otra cara en la iglesia. Tenía una cara con unos amigos, que hace poquito vi a la mamá de mi amigo de hace más de 20 años, y tenía diferentes caras. Ahorita que soy cristiano, tengo la opción de retomar mis caras, hermanos y amigos. Tengo la opción. Y yo conozco todas las caras que he tenido, pero sé que hay un solo rostro que debo de reflejar. ¿Y qué es lo que voy a elegir? El hecho de que Cristo nos conceda confesar nuestro pecado es una bondad de Dios, hermanos. Es una bondad de Dios. Porque si te quita la hipocresía, si Dios te ayuda, si tú te arrepientes con la ayuda de Dios de la hipocresía, deja de ser falso o falsa. Si tú te arrepientes de la hipocresía, es más fácil que te conviertas de todo lo demás. Es más fácil. Pero el tema no es la hipocresía. El tema son los peores pecados, los peores pecadores en los tiempos de Jesús. Aquí de paso ya vimos que eran avaros, amaban el dinero y que se justificaban a sí mismos. Como tenían su propia máscara, así como dijeron al principio, nosotros no matamos a Cristo y me estás echando la culpa, y luego al rato vamos a matar a los apóstoles. Está tan buena su máscara que hasta ellos se la creen. Soy un buen padre y nada, los hijos te odian por ser un mal padre, las hijas te odian por ser una mala madre, no sé, ahí el esposo te aborrece por ser una mala esposa, o la esposa te aborrece por ser un mal marido. No, yo soy un buen padre, yo soy una buena mamá. No, yo no soy como las otras mujeres que están peor ahí, o yo no soy como los otros hombres que están peor. Claro, porque mientras más te compares con los peores que tú, tu máscara siempre va a estar más bonita. Pero compárate con el rostro de Cristo y somos una aberración de persona. Una cosa execrable, asquerosa, inmunda y repugnante, que la misma santidad de Dios nos debe hacer ocultar nuestro rostro debajo de las piedras y decir: no permita, Señor, que tu justicia me consuma y tu santidad me desintegre. Porque si siempre nos comparamos con los peores que nosotros siempre vamos a ser, ¿qué? Mejores. Comparémonos con el perfecto que es Cristo y vamos a darnos cuenta que no llegamos ni a la planta de sus pies. ¿Qué más podemos ver de los peores pecadores? ¿Qué practicaban estas personas que rodeaban a Cristo y aunque estuvieron tan cerca de la salvación, no pudieron ser salvos? Mateo capítulo 15, versículo 12. Y esto es un gran obstáculo para ser salvo. Uy. Y no importa cuánto tú escuches, si tú vives de esta forma, nunca te vas a salvar. Va a ser un gran estorbo que tú te puedas convertir. Mateo capítulo 15, versículo 11 y 12. Dice la palabra: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Un poquito de contexto.
Verso 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué pecado estaban cometiendo ellos acá? ¿Cuál es el contexto? Los discípulos de Cristo tenían hambre, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí, tenían hambre. Y comen con las manos sin lavar. Y los fariseos decían: oye, ¿por qué tus discípulos comen sin las manos con lavar, etcétera? Quebrantan la tradición. Y Jesús dice: ¿y por qué tú quebrantas la ley? ¿Por qué no ayudas a tu papá con necesidad? Entonces Jesús termina diciendo: no lo que entra en la boca contamina al hombre. Fíjate el pensamiento que tenían esos hombres. ¿De qué contaminaba? Te contamina cómo comes. Te contamina qué comes. Te contamina hasta quizás cómo vistes. ¿Sí? Si tú comes rosca de reyes, estás contaminado. Si tú comes torta de chola en horno, porque no hay que comer puerco, estás contaminado. Si tú comes mukbil pollo, estás contaminado. Si tú comes, no sé, brazo de reina, como es Semana Santa, ¿por qué no lo comes en tiempo en otra época? Y luego te vemos comer pepita en Semana Santa. No, hombre, estás perdido, hermano. ¿A ellos qué les contaminaba? ¿Lo que qué? Lo que comías. Y Jesús dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre. Lo que sale de la boca. ¿Y qué salió de la boca de los fariseos? Salió comida, no. Vomitaron, no. Salió legalismo. Y en ese legalismo, que no es el pecado del que estoy hablando, porque es parte de los pecados de los que se perdieron, los peores pecados, el legalismo es una cosa aberrante. De esos pecados, ellos dijeron que está mal, y Jesús, cuando los reprende, demostraron su enojo, porque los discípulos dijeron: Señor, ¿te dices cuenta que cuando tú dijiste estas palabras se ofendieron? Verso 12, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial serán desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Están perdidos los fariseos o no estaban perdidos? ¿Y estaban perdiendo a quiénes? A los que querían aprender de ellos. No, es que lo que contamina es que el fariseo me lo enseñó. Ciego guiado a ciego. ¿Cuál es el pecado? El pecado de los peores pecadores es el desprecio por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué te hace? Te lastima. La palabra de Dios en el verso 12 te ofende. Si te ofende la palabra, si estás escuchando la palabra y te hartas de escuchar la palabra, te aborreces escuchar la palabra, te caen mal los que te hablan la palabra de Dios, si te fastidias escuchando la palabra, te incomoda, pero no es una incomodidad que puede traducirse como en enojo, pero que luego te hace sentir mal, y luego que reflexionas, y luego como que es verdad, como que debo de cambiar. Bueno, eso no, es una rebeldía, un endurecimiento que te deja peor que antes. Mientras más te ofende la palabra y no te arrepientes de ello, más duro te vas a hacer. Más duro te vas a hacer, más duro te vas a hacer, y estamos condenados al infierno. ¿Cuánto de la predicación de Cristo ofendió a los fariseos? Prácticamente toda su vida lo ofendió. Toda su manera de vivir un insulto para ellos. En la mañana veíamos que Jesús le dijo a los fariseos: ¿no habéis leído las escrituras? Y decir a un fariseo que no ha leído en la Biblia era un insulto. Oye, ¿cómo dices que yo no he leído la Biblia? ¿Cómo me dices a mí que yo no sé Biblia? ¿Cómo te atreves? Sí, pero Jesús se los decía porque era la verdad. ¿No habéis leído tú en las escrituras? Si a ti te ofende la palabra, va a ser muy difícil que te salves. ¿Cuántos de aquí están ofendidos por esta palabra?
¿Cuántos de aquí se sintieron incómodos, ofendidos, que sintiste que el diablo te llamó a enojarte para mal con la predicación que tuvimos hace una semana? ¿Cuántos sintieron algo así parecido con la predicación de hace 15 días o de hace 4 semanas? Porque hemos tenido temas como que muy fuertes. Y no lo digo por acá, lo digo también por Mérida, porque también en Mérida tuvimos temas fuertes. Bendito Dios, porque yo también he sido tentado cuando escucho una palabra a endurecerme contra la palabra. Y muchas veces la palabra que nos ofende es porque nos corrige cosas que estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Y no podemos caer en ese fariseísmo de decir, bueno, a mí ¿quién me va a enseñar? O sea, yo ya sé palabra, tengo tantos años de cristiano, por favor. No, hermanos. Nunca vamos a dejar de ser reprendidos, enseñados por Dios. Nunca. Jesús le dice a los fariseos estas palabras. ¿Ellos se arrepentían? No se arrepentían, quedaban peor. Y yo me doy cuenta, ¿cuándo me doy cuenta que a alguien le ofende la palabra? En algo tan sencillo y tan simple como que lo he visto, que alguien se pare y se vaya de la reunión. En el comedor que vamos me ha pasado varias veces. Varias gente se ha parado y se ha ido. De los que sirven en el comedor se me han acercado y me dicen, hermano, ¿sabías que tales personitas dijeron que no van a regresar por la forma en que predicas? Hasta me dijeron, deberías de bajarle, me dijeron. Y le digo, yo vine aquí para servir, puedo hacer de todo, puedo barrer, puedo lavar platos, puedo servir las mesas, puedo predicar, pero si hay algo que no puedo hacer es bajarle a la predicación. No hay forma que lo haga. Pero es que, disculpe, no hay forma que lo haga. No hay forma que lo haga. Bendito Dios, se fueron ellos, pero llegaron otros. Ahí me doy cuenta que la gente se ofende por la palabra. ¿Cuándo me doy cuenta que alguien se ofende por la palabra? Cuando lo hablo, apenas le digo, ¿podemos hablar? Ya me di cuenta que no quiere nada de la palabra. Ya me di cuenta. Cuando me doy cuenta, porque me ha pasado, vente, vamos a sentarnos, y se sientan, y estoy notando ahí la prisa, ven el reloj. Sí. O sea, quieren que acabes, pero así, mira, acaba así ya, hermano, ya termina rápido, por favor, porque no tengo tiempo. Ahí me doy cuenta que ¿qué? Que desprecian la palabra. ¿No lo has visto con personitas que tienen el Espíritu Santo y están conviviendo, amando a Dios, hablando de Cristo y las palabras, pero hay uno que siente que no encaja? Está así como babosa con sal. Está así como que no se aguanta así. Y se sale de ese grupo y se pone a hablar con otras personitas, mundanalidades, trabajos, secularidades. Y ahí sí, ahí sonríe, se queda, se le pasa el tiempo, pero con cosas espirituales que tengan que ver con Dios, ahí no le gusta. Ahí me doy cuenta que le ofende la palabra. ¿Cómo sabemos que alguien le ofende la palabra? Cuando alguien escucha la verdad y se atreve a reinterpretar el texto de una manera que está fuera de su contexto. Me doy cuenta que aborrece la palabra. ¿Sí? O en otros casos, saca un versículo que intenta rebatir el texto que lo señala, pero el texto que está sacando no sustenta su posición. No sustenta su posición. Por ejemplo, si alguien me dice, hermano, dice la Biblia que no debo confiar con la mujer que duerme a mi lado, hermano. ¿Usted cree que sea verdad? ¿Cómo lo ve, hermano? Yo le digo, tú debes de amar a tu esposa, independientemente de cómo sea ella. Tú tienes que amarla, independientemente si es una buena esposa o es una mala esposa. Los cristianos solo aman a sus esposas porque son buenas.
Los cristianos solo aman a las esposas buenas, pero los cristianos no pueden amar a una esposa mala. Y me sacaron un versículo, dice la palabra, no confíes con la mujer ni con la que duerme a tu lado. ¿Qué estoy notando? Que está agarrando un versículo, lo está reinterpretando e está intentando buscar una salida lejos de esa mujer. Yo puedo ser humanista y decirle, sí, corre lejos de esa mujer. Corre, corre como princesa de Disney, lejos con tus lagrimitas cristalinas flotando en el aire. Pobre criatura del Señor. O puedo invitarle a caminar la segunda milla. O puedo invitarle la doctrina de Cristo, da la otra mejilla. ¿Qué nos damos cuenta? Que les ofende la palabra. Yo ya aprendí a que esto me resbale como mantequilla con sartén de tefal. Porque antes como me lo tomaba personal, no. Que se las arreglen contigo, Señor. Yo ya les dije. Estoy limpio de la sangre de ellos. ¿Sí? Estoy limpio. Yo sé que me caen bien, los puedo amar muchos, pero mi amor no consta en darles el lugar que los va a empujar a la maldad. Hay que amar la palabra de Dios. Hay que decir las cosas como son, ¿o no? Con amor, con gracia, con paciencia, con doctrina, considerándote mismo, no sé que yo también sea tentado, etcétera, etcétera. Pero hay que decir las cosas como son. Viene el joven rico con Jesús y le dice, Señor, ¿qué bien haré para dar la vida eterna? Guarda la ley, ya lo hice toda mi juventud. Ok, ¿quieres ser perfecto? ¿Dónde le tocó? Le tocó la llaga, ¿verdad? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego vienes y me sigues. Puso cara así de chocnac. Se dio la media vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque le ofendió la palabra. Creo que muchos de ustedes saben, hermanos, ¿verdad? Que los amo. ¿Sí o no? ¿O no lo saben? ¿O piensan que soy hipócrita? ¿No lo saben o no? Sí lo saben. ¿O quién sabe? ¿Sí? Me espantan, hermanos. ¿Sí? Pero también saben que ha habido sus momentos en los cuales hemos tratado temas que quizás han sido duros. Que quizás ha sido lo que la carne no quiere oír. Es más, quizás ha sido lo que la carne no quiere oír y aún así hiciste lo contrario. Y eso no nos va a llevar a la vida eterna. No nos va a llevar a la vida eterna. Pregúntame, hermano, ¿puedo trabajar el día de reposo? Yo en mi mente digo, ¿por qué me preguntan algo como esto? ¿Sí? Si tú me preguntas, ¿puedo trabajar el día de reposo? Es como si me preguntaras, hermano, ¿puedo violar a alguien? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Puedo robar, hermano? ¿Puedo robar? ¿Por qué lo pongo en esa altura? ¿Saben por qué? Porque muchos aquí en este pueblo no buscan a Dios porque están trabajando el domingo. No les falta comida, pero quieren más dinero. Estoy seguro que muchos de los que tienen tiendas aquí en Quimbilá, no se van a morir de hambre. Tienen dinero suficiente para comer el domingo. Les sobra el dinero, quizás para comer 10 días seguidos sin trabajar. Pero quieren trabajar el domingo para obtener más dinero. No es por necesidad, es por avaricia. No me pregunte nadie, hermanos, si se puede trabajar el domingo. No me pregunte nadie si se puede trabajar. Hermanos, puede ser legalismo, a lo mejor pudiera ser que lo tomes como legalismo, pero yo veo en la Biblia que en los tiempos de Jeremías fue muy duro Jeremías, muy duro. ¿Pero por qué fue duro Jeremías? Ni siquiera Moisés vimos esa dureza de jalar los pelos a la gente, pero Jeremías sí lo hizo. Nehemías. Pero en la ley sí mataban a alguien si trabajaba día de reposo, por cargar leña, por cargar una cama, por salir a trabajar, era muerte. ¿Por qué ese peso, hermanos?
Nosotros no matamos a nadie, ni excomulgamos a nadie. ¿Sí o no? Si de repente alguien trabaja porque le pidió el patrón que trabaje, no excomulgamos a nadie, porque no queremos caer en el legalismo de los fariseos. No queremos caer en el legalismo de los fariseos. Pero una cosa es verdad, si tú quieres amar a Dios, tú sabes que tú vas a resbalar por ahí y te vas a deslizar por ahí, mejor ni le pruebes, mejor ni le intentes. Porque entre nosotros hay gente que ya no está, porque cambiaron de trabajo y en el trabajo les pidieron que tenían que trabajar domingo y no volvieron jamás a la iglesia. Y sus vidas están hechas un asco. No porque Dios quiso, es porque simplemente no están interesados en Dios. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver de esta conducta incorrecta? Les ofende la palabra. Cuando les ofende la palabra, son tentados a caer en conductas terribles delante de Dios. ¿Sí? Combina cualquier otro pecado con la hipocresía, combina cualquier otro pecado con que te ofenda la palabra y la desprecies. Eso es terrible. Pero te puede haber condiciones peores, como la que dice Mateo capítulo 9, versículo 39. Los peores pecadores en los tiempos de Jesús son estos. Fíjate que los peores pecadores en los tiempos de Jesús no estaban en las cantinas o en los prostíbulos. Estaban ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Dónde están los peores pecadores? En el templo. Ojo con esto. Capítulo 9, versículo 34. Mira nomás cómo dice. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cómo? Blasfemia. Se llama pecado de blasfemia. Es insulto a Dios. ¿Cuál era el contexto? Jesús sanaba a muchas personas y sanaba y liberaba a muchos endemoniados y eran libres plenamente. Pero los fariseos, que estaban llenos de envidia, dice la palabra que aún Pilato sabía que por envidia lo habían entregado, se atrevían a decir: Jesús saca demonios, pero porque está asociado con el diablo. Haz de cuenta que tú quieres buscar a Dios de corazón y de repente dejas ídolos, dejas de adorar a la Virgen, que sabes que es un ídolo, dejas de adorar muñecos, dejas de hacer novenas, dejas de hacer tanta cosa y empiezas a buscar a Dios y tu vida empieza a cambiar, te empiezas a arrepentir, empiezas a tener fe, a restituir. En las situaciones que te desesperabas y hacías tontería y media y te revolcabas en inmundicia, ahora sientes que Dios te fortalece, te da fuerza, te da esperanza. Ya no caes en el pecado como antes, ni te revuelcas en él. Ya no incurres en la desesperación ni en cometer pecados ahí por la desesperación. Ya no, ya estás como más controlado y sabes que es Dios que te está ayudando. Pero a alguien de repente se le ocurre decir: de los que abandonaste la religión, sea católica o evangélica, ahí donde van adoran al diablo. Eso está fuerte. Porque ellos están diciendo que si tú has cambiado, ellos dicen que adoramos al diablo. Entonces, ¿quién está trabajando en tu vida? Pues el diablo. Es cuando los fariseos hicieron algo como esto, cuando Jesús dice: cualquier ofensa contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que insulte al Espíritu y a su obra en los hombres no será perdonado en esta era y nunca será perdonado, jamás. Así que si tú conoces una personita que te ha dicho: ahí donde vas están con Satanás o con el diablo o con lo que tú quieras o con lo otro, yo no te estoy satanizando a los que te hablan así. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: tú sabes cómo era tu vida sin Cristo y sin su palabra. Tú sabes cómo te entrometías en los pecados, te revolcabas y destruías tu hogar.
Tú bien sabes que cuando Cristo llegó a tu corazón, cambió todo dentro de tu ser, quitó el odio, la amargura, te dio abundante amor, paz, empezaste a amar a tu familia como nunca. Y ahora los tuyos te aman. Y tú sabes que esa es una obra exclusiva de Dios y del Espíritu Santo. Bien sabes que esa obra no te la produjo este grupo que nos reunimos aquí, y menos te lo produjo el hermano Polanco. Tú bien sabes que es Dios en tu vida. Amén. Y luego viene alguien y te dice, lo hizo el diablo. No estoy satanizando a esa gente, pero como dicen por allá, a las pruebas me remito. ¿Cómo eras antes y después? ¿Te cambió el grupo, hermanos? A mí no me cambia el grupo, hermanos. Y estoy seguro, hermano Asael, ¿qué te sostiene a caminar? ¿El grupo? Hermano William, ¿qué te sostiene? ¿Te sostengo yo? Y el día que te hable mal groseramente te vas a perder. Pero el hermano William no lo sostiene el grupo ni yo. El día que lo trate mal, no se va a perder por mí si está agarrado de Cristo. Y así cada uno de nosotros. Tenemos que estar agarrados de Cristo. No del grupo, ni de los hombres, ni de nuestras actividades. Y no podemos estar agarrados de nuestras obras. Tenemos que estar sostenidos por Jesús. Muchos pecadores en los tiempos de Cristo veían a los pecadores cambiar, veían a la gente correr a Jesús. Publicanos, rameras, prostitutas, están con el diablo, están con el diablo, están con el demonio, están como el demonio. Y estoy seguro, porque me consta, que este lugar donde predicamos la palabra de Dios, muchos de este pueblo han dicho que está el diablo entre nosotros. ¿Qué te puedo decir? ¿Que Dios los manda al infierno? No. Es casi seguro que sí se van a ir. Pero a lo mejor puede ser que, no sé, por ignorancia, no sé, buscándoles un escape que no pueden encontrárselos en las Escrituras, no sé, que Dios tenga compasión de sus vidas. Es lo que te puedo decir. Porque esos pecadores, tú pones el homicida, el adúltero, el borracho, pero no es blasfemo, tiene respeto por las cosas de Dios, tiene temor de lo que dice, tiene más oportunidad de salvarse. Pero una personita que no tenga ni borracheras de adulterio, pero es orgulloso nada más, solamente es orgulloso, pero es blasfemo, no van a durar ni 2 meses. A los 3 meses ya desapareció este grupo, porque Dios no está entre ellos. ¿Qué va a pasar, hermanos? Vamos a suponer que Dios da un despertar a un grupo de aquí de la iglesia, de aquí de la comunidad de Quimbilá. Que nosotros empecemos a dormir espiritualmente y Dios diga, bueno, voy a despertar a los pentecostales o voy a despertar a los presbiterianos. Y Dios empieza a hacer una obra y ves que empiezan a predicar, a buscar a los pobres, a perdonarse, a amarse, buscan la santidad. Ves que dejan sus pecados, ves que de repente te tocan la puerta y recibes a alguien que lo dejaste en el templo de la presbiteriana y te pide perdón por una falta o te devuelve robado. ¿Y usted qué le pasa, no? Y se te ocurre decir, o se me ocurre decir, hombre, están con el diablo, jamás se van a cambiar. ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a terminar desapareciendo. Es lo que va a pasar. Vamos a terminar desapareciendo. Porque hemos sido blasfemos, tocamos las cosas santas que por ningún motivo deben de tocarse. ¿Cómo voy de tiempo, hermano? ¿Sí? Vamos a ver un último y terminamos. Porque hay muchos pecados, muchas faltas, pero estoy tocando aquellos que son determinantes, ¿sí? Ya vimos la hipocresía, ya vimos que son ofendidos por la palabra y ya vimos que son blasfemos. Se ofenden por la palabra y son blasfemos, insultan las cosas santas de Dios o la obra de Dios misma, ¿sí? A Cristo mismo insultan. Uno más. Mateo 27, versículo 62, y con este terminamos.
Este es como origen del punto anterior. Mateo 27, versículo, a ver, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Pilato dijo: vayan y háganlo. Mandó mandó una guardia en el 65 y aseguraron el sepulcro con una piedra y poniendo la guardia de soldados romanos. 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sacrificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto. Capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué contaron? Pues estamos haciendo la guardia y de repente bajó un hombre de luz del cielo y quedamos como muertos, qué sé yo. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo. ¿Qué es consejo? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros le dijimos a Pilato que cuide, porque como son maliciosos, ellos pensaron: como Jesús dijo que iba a resucitar, van a robar el cuerpo y lo van a decir que está resucitado. No creían, pero ahorita que escucharon gente que dijo que vio a alguien de luz, un ángel, ellos tomaban consejo, diciendo, versículo, reunidos, tomaban consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¡Qué ridículo! ¿Qué le pasaba a un soldado romano que quedara dormido? Era la muerte. Y dice versículo 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le convenceremos y les pondremos a salvo, porque era la muerte. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. ¿Qué predicaban los apóstoles? El evangelio, para que la gente crea. ¿Qué predicaban estos soldados? Una mentira. ¿Y qué buscaban hacer con esta mentira? Que creían en Cristo. Jesús no está vivo, se robaron el cuerpo. Y créeme que para un pecador es la mejor excusa. Se robaron el cuerpo, que resucitó ni que nada. Este pecado es un pecado terrible. Cuando uno cae, cuando uno rechaza la palabra, rechaza a Cristo, rechaza su evangelio, está en hipocresías, le ofende la palabra, le ofende Cristo, blasfema, se vuelve un precursor ¿de qué? De la mentira. Divulga su mentira, no se la queda. Piensa, imagina qué va a enseñar, qué va a decir, qué va a inventar. Y va a un lugar y dice: no busques a Dios, no vayas a este lugar, ahí adoran al diablo, etcétera, etcétera. Y la gente dice: ay, ¿qué voy a? Por poquito iba, porque me invitó el hermano Josué, por poquito iba, me invitó el hermano Israel, no sé, por poquito. Ay, Dios me salvó de ir a ese lugar infernal, hermano. ¿De veras Dios lo salvó? Se condenó más. Pero ¿quién está más condenado? El que le predicó una mentira. Estos eran enemigos de Cristo. Más que enemigos de una iglesia, más que enemigos de la iglesia de Mérida,
más que enemigos de la iglesia de Quimbilá o que enemigos de cualquier otra iglesia que tenga a Cristo en alta estima, en alto honor y en obediencia a su palabra, más que enemigos de la iglesia, son enemigos ¿de quién? De Cristo. Vamos a divulgar esta mentira. Estos fariseos decían, no hemos hecho nada malo. Los fariseos tenían otro pecado, tenían su propia justicia. Somos buenas personas. Pero una vez contendiendo con los ancianos, ¿qué van a hacer? Porque ahora ya no está Cristo, ahora están los apóstoles predicando. Se multiplicaron los Cristos. Mataron a uno, pero salieron 12. ¿Qué dijo un hombre llamado Gamaliel? Ese hombre sí fue sabio, ¿verdad? Gamaliel sí fue sabio. ¿Quién sabe de Gamaliel? Ese hombre dijo, cálmense. Hace algunos años se levantó un hombre llamado Teudas y dijo ser algún grande, un tipo de Mesías. Pero vino Roma, lo aplastó y desapareció su movimiento. Y también se levantó otro y también desapareció su movimiento. Yo les aconsejo, dice, que no los molesten. No se vayan, ¿qué? Ser hallados, ¿qué? No se vayan a ser hallados, así es, hermano, luchando ¿contra quién? Contra Dios. Si somos ofendidos, hermanos, debemos sentirnos tristes. Siente gozo en tu corazón. Así persiguieron los profetas que fueron antes que tú. Porque no luchan contra ti, están luchando contra Dios. Y el que lucha contra Dios no prospera. Amén. Ahora bien, guardémonos nosotros de caer en cualquiera de estos pecados. Hay más pecados. El tema de la justicia propia es algo aberrante que a Dios no le gusta. La mentira, la manipulación, hay mucho de dónde sacar. Pero estos pecados eran los peores, por así decirlo, que impidieron que se salvaran. ¿Por qué se salvó el ladrón? ¿Por qué se salvó la ramera en los tiempos de Jesús? Porque no eran ¿qué? No fueron hipócritas. No insultaron a Cristo. No, si les ofendía la palabra, ¿qué hacía? La aceptaban y se humillaban. No es que no les duela, les dolió, pero la aceptaban y se humillaban, se arrepentían. Y cuando recibieron a un Cristo, lejos de divulgar una mentira, Cristo es malvado y sus apóstoles demonios, no, ellos anunciaban más a Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido una gran bendición para mi vida. Eso hizo que unos se pierdan. Eso hizo que otros se salven. Los peores pecadores. Para Jesús, para Dios. Vamos a orar y vamos a concluir. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, a todos a no caer en estas faltas, Señor. Por favor, Dios. Ayúdanos, Dios. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Porque cualquiera de estas conductas, Padre, a ti te desagradan mucho, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre. El diablo quizás no está tan apresurado de cómo hagamos el gran crimen escandaloso del pueblo. Sin darnos cuenta, ya pudo haber trabajado en nuestro corazón el orgullo. Ya empezó a trabajar en nuestro corazón la hipocresía. Ya empezamos a urdir nuestras máscaras. Ya empezamos a encubrir nuestros pecados. Ya empezamos a insinuar que lo que Cristo enseña ofende y que no gusta. Ya para final y para lo último estaremos afuera maldiciendo el lugar, el momento y el día en que escuchemos el Evangelio. Y por culpa nuestra haremos que muchos se extravíen si no nos cuidamos.
Ciertamente hay de pecados a pecados, Dios, pero tú no ves los pecados como nosotros los vemos. Tú no ves los pecados como nosotros los vemos, Señor. Tristemente hay gente que, como es enemiga de la verdad, está promoviendo sus propias mentiras, alejando a la gente de ti, Señor, no de nosotros. Nosotros no somos nada, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Tú tocaste nuestro corazón con tus manos santas y limpiaste la lepra de nuestra alma, Señor. Nos diste sanidad por medio de tu sangre y no tenemos manera de pagártelo, Dios. Estamos convencidos de la obra que haces en nuestro corazón. Ayúdanos a nunca desviarnos del camino que nos has trazado. Aún seamos prudentes, Padre, con los que nos conducimos allá afuera, Señor. No vaya a ser que nos topemos con un blasfemo y por causa nuestra hacemos que pisoteen las perlas. Ayúdanos, Señor, a hacer que con una vida de testimonio, Padre, se puedan cerrar las bocas de los que ofenden tu nombre, Señor, o de los que escarnecen a todos los que te buscan, Dios. Ayúdanos, Dios.